Ok, continuamos con la parte 2 de lo que son los inventarios. Bien, vamos a continuar entonces en esta parte de la sesión de inventarios, la gran importancia en una farmacia tener inventarios. Me gustaría escuchar a alguien de ustedes que me diga qué tan importante es conocer los inventarios en la farmacia. Vamos a ver, ¿quién me puede hablar de eso? Buenas noches, profe. Bueno, Los inventarios en una farmacia, dependiendo cómo lo hagan, eso es para saber la cantidad de medicamentos que se ha vendido, la cantidad de medicamentos que hace falta y también sacar los que están en descomposición y sacar también los que están en buenas condiciones para seguir la venta. muy Y los bien, inventarios para llevar un control dentro de la farmacia para saber lo que se ha vendido y lo que queda por vender. muy bien. Fíjense que en el inventario debemos de tener ese control, así como usted dice, exactamente. Debemos de tener ese control y registrar todos los medicamentos, todos, lo que entra debe de estar registrado. Estoy hablando del inventario de los medicamentos, no el inventario general de la farmacia, que son dos cosas diferentes. Porque ya en el inventario general de la farmacia, se va a involucrar ya todo lo que es el inmobiliario de la farmacia y todo lo que está fuera de los medicamentos, que es parte de ese inventario, como son los detergentes, un sinnúmero de artículos que tenemos, ¿verdad? En la farmacia, un cubo, un suape, que se parte un palo, que se daña esto, que se daña lo otro, que los detergentes, que el mistolín, que el cloro, que el paño, para despolvar, etcétera, etcétera. Todos son misceláneos, son parte ya del inventario, pero en realidad, cuando estamos hablando de inventario de los medicamentos, ya hablamos de registro, que es donde tenemos que tener todas esas entradas y salida de los medicamentos. Cuánto entraron y cuántos salieron. ¿Y qué tengo en existencia? ¿Qué debo de tener en existencia si yo compro 100 y vendí 100? Entonces, la existencia está en cero, no hay, porque lo que compré, lo vendí. Pero si yo compro 100 y vendí 50, entonces me queda una existencia de 50, lo que significa que yo tengo que saber que solamente he podido vender de esas 100 que compré, 50. Pero muchas veces ya esas 100 han sido facturadas y pagadas al suplidor, y esas 50 que están allí, debemos de buscar la manera de venderla antes de su fecha de vencimiento para que el dueño de la farmacia, el propietario, señores, vea los resultados de su compra. Si le dijeron que se iba a ganar 30% de esa factura, que se gane su 30%. Si se ganó, si era un Broncochen que tenía un costo de 100 pesos, y usted lo está vendiendo en 130 pesos porque usted está aplicando el 30% del medicamento, usted tiene que tener esa ganancia neta en la farmacia, un 30% del medicamento. Usted invirtió 100 pesos, usted se ganó 30 pesos. Un ejemplo, yo se lo estoy poniendo por unidad de un medicamento, solamente un medicamento. Imagínense, dependiendo el monto o el precio del medicamento, obviamente los porcentajes usted lo va a ver un poquito más alto, pero en realidad se va a aplicar siempre el mismo porcentaje, o sea, no el porcentaje, no, sino el monto, pero el porcentaje va a ser el mismo. Todo depende. Si usted invirtió 3.000 pesos, su porcentaje va a ser de 300. Entonces, todo depende de lo que usted compró. Entonces, ahí es que vamos, en esa parte. Déjame quitar en la grabación que se me queda como una etiqueta ahí pegada. No lo puedo ver. Entonces, ¿qué sucedería entonces? Vamos a evitar que el desabastecimiento, ¿verdad? Vamos a evitar reducir pérdidas por vencimiento, que muchas veces la tenemos, porque a veces tenemos empleados que son ñoños, que no se mueven y hacen su trabajo en su rol, que deben de bajar esos medicamentos a tiempo, ¿verdad?
Vamos a garantizar disponibilidad de medicamentos. Eh, si que tengo, no dejar que se agote el medicamento, porque es imprescindible tener el jarabe, porque hay mucha gripe. No podemos evitar que se termine para no decir, decir la palabra que siempre escuchamos decir, no hay. La palabra no hay, cuando yo tenía mi farmacia, no existía en mi farmacia. Que me decía un empleado mío, me decía que no hay delante de mí, tenía problemas. Tenía muchos problemas, porque yo le decía, aquí no se usa la palabra no hay. Aquí hay solución del problema. No es que no existe el producto. Porque aquí, si es para una gripe, lo tenemos. Si es para una tos, la tenemos. Si es para una alergia, lo tenemos. Si es para un dolor de estómago, lo tenemos. Que no venga el medicamento que quizá el cliente anda buscando. Bueno, eso es falta de conocimiento que usted tiene. Si usted sabe qué está buscando, por ejemplo, un tu cibrón, decir, y usted no tiene el tu cibrón, pero tiene el broncochen, pues entonces trate de promocionar el broncochen al paciente, porque no sé, porque lo que tiene es una gripe. Y si el broncochen es descongestionante y tú le estás buscando un medicamento él está buscando un descongestionante, trate de que siempre sea similar, que sea bioequivalente el medicamento, obviamente, porque tú no le vas a cambiar un medicamento que no tenga bioequivalencia. Me refiero, por ejemplo, para que me entiendan, si el cliente anda buscando ibuprofeno 800 miligramos y ese ibuprofeno por ejemplo, en genérico, te lo está pidiendo, pero tú no lo tienes quizá en genérico. Pero tú le dices, bueno, pero yo tengo aquí Altran 800, que es Ibuprofen 800, que es bioequivalente al que tú me estás diciendo. La diferencia es que el mío tiene marca, tiene un nombre, se llama Altran 800, y el tuyo el que tú me estás pidiendo es genérico. En la sustancia del medicamento Altran. Y se lo comparo y se lo enseño al cliente. Y así el cliente no deja de llevarse el producto porque va a entender y tiene la misma calidad, tiene el mismo precio, es un genérico de marca, vamos a poner que son de marca comercial, pero con un precio por debajo del original de marca, porque ni el ibuprofeno genérico es de marca, ni mucho menos es de marca el Altran, porque no son genuinos, porque está el Motrin como genuino, que es más costoso. Pero cuando te busca un medicamento, siempre trata de cambiarlo por el medicamento que anda buscando el paciente o el cliente, porque el cliente conoce el precio de ese medicamento. Y cuando tú vienes con un medicamento que está por encima del costo, el cliente te rehúsa y no, pero yo ando buscando este porque este me sale más económico. Entonces, siempre vamos a hacer el cambio por uno que sea bioequivalente y también en precios que tengan más o menos una diferencia de muy poco, para que el cliente se lo pueda llevar con facilidad. Por eso tienen que garantizar esa disponibilidad de medicamentos y tener siempre que el medicamento esté, para evitar entonces usted tiene que trabajarlo de la manera que si usted no tiene el conocimiento y sabe trabajar el medicamento para sacar uno sustituyendo a otro, entonces hay pérdida en la farmacia por usted no saber ni reconocer la bioequivalencia de los medicamentos para poderlos sacar de la farmacia. Bien, debemos de controlar siempre las entradas y las salidas. Siempre que los medicamentos entran a la farmacia tenemos que registrarlo. Allá hoy en día estamos muy modernos, toda la farmacia, la entran al sistema, eh, todo lo que si entró un 24, si entró 48, si entró 100, si entró 200, se calcula ahí a medida que van saliendo, va reduciendo el inventario. Ya hoy en día es un poquito más cómodo porque el inventario tú lo puedes tirar directamente por la computadora porque hay muchísimos sistemas, muchísimas formas de hacer un inventario fácil y simplemente usted va a comparar lo físico, si es de verdad que lo que dice la computadora es lo que usted tiene presente. Porque ha pasado con muchísimos errores. Quizá hubo un producto que usted no lo entró y usted lo va a ver. Pero ven acá, aquí en el sistema me dice a mí que no hay, pero cuando yo voy al tramo está lleno. No lo entraron al sistema. Entonces hay un error, hay desorganización en la empresa, entonces no se está haciendo el trabajo correctamente. Como puede pasar también que se colocan los medicamentos, se le da entrada
Y cuando usted va a la existencia, no hay el medicamento. Y aquí me está diciendo que quedan 2 unidades, pero cuando yo voy al tramo no están las 2 unidades. Ojo con eso. Puede ser que se salió el medicamento y no salió por caja, por el programa. O puede ser que el medicamento quizá caducó o no lo registraron con fecha de vencimiento en el sistema, que no se lo identificó. O puede ser que el medicamento se cayó, se rompió y lo colocaron en otro lugar y está en otro lugar que no está en la estantería. Puede pasar. Pero también puede pasar que el medicamento se pierda y camine solo. ¿Entiendes? Entonces, hay muchos factores en la cual el medicamento puede desaparecer en un inventario que usted tenga entradas y que usted en realidad no le dio la salida a ese medicamento. Entonces deben de siempre, cuando trabajan con un programa, siempre estar pendiente de eso, que eso sea transparente, porque al final se van a dar cuenta. Yo tengo una anécdota una vez de una joven que yo fui a comprar unos medicamentos a una farmacia X por ahí. Y ella fue alumna mía. Los alumnos míos tienden de que me ven en una farmacia, se asustan, no sé, parece que yo le doy temor o terror cuando ellas me ven. No me quieren atender. A veces se ríen conmigo, me buscan otra persona porque me atiendan a mí. Y yo le dije, pero atiéndeme tú. Ven, porque tú me tienes que mandar con otro. Y ayer eres tú que tienes que atender. Ay, profe, que usted después me hace una pregunta, después yo me quedo. Yo no te preocupes, yo no te voy a preguntar nada, simplemente te voy a preguntar por lo que ando buscando. Y yo me he dado cuenta, yo me di cuenta con ella el por qué no quieren atenderme, porque piensan que yo lo voy a hacer pasar en ridículo, quizás haciendo alguna pregunta que no, que yo la di y ya no, y ya no recuerde, que ella pueda sentirse mal delante de un paciente, un cliente ahí. No, jamás yo voy a hacer eso, claro que no. Simplemente me gusta como que me atiendan para yo ver su desenvolvimiento, porque eso me hace engrandecerme, de que, wow, poner la muchachita que yo preparé, que bien se maneja. Por esa razón es que yo me gusta que me atiendan. Pero ¿qué pasa? Que ella se puso tan nerviosa con la concentración de un medicamento que yo le dije a ella, creo que era una citromicina, ¿sabes? Yo iba para Houston. Yo le dije, para llevármelo, porque yo que mañana tengo viaje y no, como aquí los antibióticos es bajo prescripción. Yo siempre me llevo una caja o 2 cajas de antibióticos para evitar tener que ir donde un médico aquí, que todo es un costo. Y ella me dice, no tenemos de esa concentración. Y digo yo, pero, ok, pero entonces dámela con menos cantidad, porque yo no voy a llevar no me quiero llevar tantas, simplemente eran como 2 cajitas, que eran como 60 pastillas más o menos. Sabes que la citromicina viene con poca cápsula. Y ella me dio una citromicina que venía como, ay Dios mío, sin mentir, eran más de 30 cápsulas que tenía eso en una caja. Y ella me dio 3 cajas, eran 30 unidades que yo quería por caja, 10, 20 y 30. Ella me dio las 3 cajas de 30 cada una. Yo te pueden imaginar hace cuántas pastillas yo me llevé para. Y yo no me di cuenta. Yo la entré ella me la descontó en mi seguro, de mi seguro. Yo la entré en mi fundita. Y cuando yo estoy con mi hermana que le estoy hablando, ay, me trae un antibiótico ahí que te pueden servir para eso, si yo que yo voy y lo busco, que yo saco los blisters, yo vi todo blister, Dios mío. Yo me imagino que ella tuvo un desajuste, porque primero ella tiene que pasarlo y eso tiene unos códigos con su nombre. Cada cliente, cada vendedor vende con su código. Inmediatamente usted comete un error, eso se lo van a descontar a usted. Cuando yo volví otra vez a esa farmacia, que yo volví y fui al pueblo donde estaba ella, yo pregunté por ella y ella no estaba trabajando. Yo dije, Dios mío, ¿será que a la muchacha quizás la cancelaron por ese error que ella cometió? Pero fue en los nervios de ella, la hicieron traicionar. Entonces yo le decía, ¿tú estás segura que esas son las que tienen, que son 30 que yo quiero? Sí, que son 30, pero son 30 unidades que yo quiero. Sí, 30 unidades. Y yo volví a hacer una reforma. Era algo como que me decía a mí, ella se va a equivocar. Yo decía, pero ¿y por qué yo tengo doy tanto énfasis en 30? Y ella tiene que saber matemáticas. Bueno, el caso era que el error estaba ahí. Entonces,
A veces estamos trabajando en una farmacia y existen errores Para ti. por su rapidez que usted tiene a la hora de expendio. Usted tiene que tener, usted tiene paz, tranquilidad y relajarse porque usted está trabajando con medicamentos, señores. Yo veo que Yajaira Espinosa, tiene algo que decir? ¿Iba a hacer algo, algún comentario? Maestra. Sí, bien. Por eso es importante, o sea, uno estar concentrado, porque muchas veces por uno no estar concentrado en lo que está haciendo, comete tantos errores. Ujú. Quizás por ella no estar concentrada o no tener tanto tiempo en quizás trabajando como vendedora, quizás por eso cometió el error. Ella tiene un tiempo, ella era muy inteligente, yo me recuerdo, la trabajé ya ahí en la Cámara de Comercio, muy inteligente esa muchachita, y ella sí tenía un tiempecito trabajando ya en esa farmacia, tenía como 2 años, ella me dijo, yo le pregunté, yo tengo como 2 años trabajando aquí, qué sé yo qué, y yo, ay, qué bueno, pero que ella estaba tan segura que su seguridad la hizo fracasar, porque ella me decía, sí, sí, profe, sí, yo como que me chocaba. Pero es que yo la veo muy gordita la cajita para tener 10 pastillas porque eran 30 unidades. Y que sí, porque así fue que se la puso el doctor, que sé yo qué. Y yo, bueno, ok, ok. Me fui con eso así, con esa inseguridad. Pero, y así con la inseguridad me fui, no, aún no chequeé nada y me fui por ahí, confiando en ella. Que si hubiese desconfiado en ella en el momento. Y digo, yo le di, después, si no le hubiese hecho la pregunta, entonces quizá le hubiese chequeado, pero como le hice la pregunta, ¿estás segura? Y dice, sí, profe, ok. Y yo andaba rápido, por ahí mismo me fui. Ojo con eso. También tenemos los tipos de inventario en una farmacia. No solamente se hace un tipo de inventario, se hace un inventario inicial. En los registros de productos a comenzar un periodo, por ejemplo, cuando se inicia un establecimiento farmacéutico, principalmente cuando yo trabajaba como supervisora de Promese Cal en la zona este. Siempre que había una de las chicas que iba a trabajar, se le aperturaba una farmacia, había que hacer un inventario de todo lo que iba a entrar a esa farmacia y todos los medicamentos había que asentarlo en un registro. Y habían diferentes registros, porque allá se trabaja como con 7 registros diferentes, pero sí tenían que aprender a entrar los productos, la salida de los productos, el inventario final, que es el que yo le hacía a ellos para saber si hay un déficit, si hay un sobrante, saber rebajar la nota de crédito, saber si tenía crédito anterior, no se le aplicó. Eso no trabaja el supervisor como farmacéutico. Pero siempre entre el grupo mío había algunas que cometían muchísimos errores y a veces querían saber más que el otro, que el lápiz. Y yo le decía, yo al ojo, yo me daba cuenta cuando no cuadraba una factura. Yo le decía, mira, eso no está cuadrado, eso no está cuadrado. Claro que está cuadrado. Ahí te falta como algunos 1.000 o 2.000 pesos. Así mismo era. Al principio, cuando yo entré a la farmacia, eso era un descuadre total de 15.000 pesos. Había una que tenía un déficit de 30.000 pesos y yo dije, bueno, al final tuvieron que pagar toda esa deuda, había que pagarla, porque si no te iba para afuera, porque Promesa no coge esa, que si usted le falta un peso, usted tiene que poner. Eso sí. Entonces, debemos de saber que siempre al inicio de un establecimiento que usted va a trabajar, tiene que tener un inventario de inicio. Y a partir de ese inicio ya usted va, ya con más frecuencia, tenemos un inventario final, que ese final es esa cantidad de productos al cerrar un periodo, lo hacemos anual. Todas las farmacias tienen ese inventario anual para saber, las privadas principalmente, porque ya cuando se habla de promesas, no se hace mensual. Todos los meses hay inventario, el último día del mes. Entonces, muchos van a decir, ¿por qué hay que pasar un inventario? Porque esas farmacias no son suyas, esas farmacias son del Estado. Esas farmacias tienen que tener todos los meses un cierre de venta generalizado. Porque imagínense que se acumulen 2, 3, 4 meses. Entonces, es verdad que se hace un lío ahí.
todavía mensual, tú pasas mi inventario y habían diferencias. Imagínense que se espera un año para un inventario, cuando puede ser que ese empleado no esté o lo hayan cancelado, un problema, tienen que agarrarlo camán. Ese inventario, ustedes es nuevo en esa farmacia, ese inventario tiene que estar siempre ready. Segundo mes, ready. Si hay diferencia, páguela. Si no, para afuera. Es así que se trabaja en Promesa. Esa es la forma de seguridad que tiene esa empresa con su empleomanía, porque obviamente está enviando camiones de mercancía para abastecer todas esas farmacias y para ellos reconocer de que esos medicamentos se están vendiendo y están llegando a la mano, a la amiga, ¿cómo es? A la mano amiga directamente, ellos tienen que asegurarse con qué, con un inventario mensual. Aquí, en este caso, de promesa mensual, y creo que son los hospitales y la hospitalario también lo hacen mensual. Y también hay otros inventarios que se hacen cada 6 meses, me parece, por ahí. También tenemos el inventario físico, ese es real, ese conteo de medicamentos en existencia. Allá también se usa mucho eso en promesas, hay que contar la existencia, cuánto hay, calcularlo con lo que hay, con lo que usted pidió. No se guardan medicamentos para nadie, no se le da, al menos que ese medicamento que sean para vencerse, o tiene próximo a vencerse y se recogió y se le dio a su supervisor para que lo lleve a Promesecal de la única manera. De lo contrario, esos medicamentos tienen que estar ahí porque no tienen por qué salir caminando. Bien, también tenemos un inventario permanente, es el que registramos continuo de entradas y salidas. Y déjenme decir una cosa, que en esos inventarios permanentes, la farmacia privada lo usan mucho al ojo. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando yo tenía mi farmacia, en la Romana, yo recuerdo que los medicamentos costosos yo siempre los tenía pendiente, aún yo siendo visitadora médico, que tenía que dejar mi farmacia con empleados y me tenía que ir a trabajar para la zona este, yo siempre chequeaba y tenía la puntería de hacerle, yo no confiaba con mi cosa, vivía todo el tiempo como pendiente de lo que se vendía, lo que no se vendía, contaba, hacía mi inventario, yo no esperaba el año para hacer un inventario. Yo lo hacía cada 6 meses y había un inventario que yo lo hacía visual, que es el que estamos hablando ahora mismo, que es el físico. Entonces, yo decía, le cogí a ella, la cancelé porque había una materna, la materna, vamos a poner un ejemplo, yo tengo un frasco aquí, imagínense que esa sea la materna. Y la materna, yo sacaba todas las cápsulas, la contaba y pues, si el frasco era de 90 yo decía que eran 30 un ejemplo. O vamos a poner, quedaban 20. Y yo le ponía 20 en existencia tiene. Pero se lo colocaba chiquitito en el fondo del frasco que ella no se daba cuenta. Y ella estaba embarazada. Y yo decía, pero ¿por qué tan rápido? A mí se me termina la materna. ¿Será que ella se la está tomando? Y yo un día le pregunté, ¿tú, a ti no te has recetado medicamentos para el embarazo? "Mm, sí, pero no, ninguno de los que usted tiene aquí". Y yo dije, eso como que me encontré eso extraño. Yo dije, bueno, el caso es que yo me voy y pongo mi 20 no sé qué número fue, no me recuerdo cuál era el inventario de esa vez, y me voy para mi Punta Cana a trabajar. Cuando yo regreso de allá para acá, que yo voy a mi farmacia y chequeo, y miro y cuento arriba de ella. Yo miro el cuaderno, cuando eso yo no tenía el programa, yo miro el cuaderno y veo que no hay ningún momento ya vendió materna. No tengo por qué reducirla porque obviamente si habían 20 y no se vendió, quedan las 20. Yo la abro arriba de ella y la saco. Me decía, ay, ¿qué te va a hacer? Y yo, no, que voy a vender 10 pastillas a una muchacha que me estaba pidiendo en el camino por el teléfono y ahora yo voy para saber, para que tú me la factures ahí en lo que ya llega. Y yo digo, pero eran 20, ¿por qué hay 15? Un ejemplo, yo sé que ya se llevó 5. Esa ya se la llevaba por paquetico. ¿Y por qué hay 5? ¿Por qué faltan 5? ¿Cómo usted sabe que faltan 5? Me habló de un tono que yo dije, mira, muchachita, cuando tú ibas yo venía.
tú bien sabes que ahí quedaban 20 pastillas y tú te llevaste 5. ¿A quién tú se la vendiste? No, se puso como a inventarse ella misma en su cabeza y que, ah, sí, yo vendí 5, es que se me olvidó anotarlo. Ya no pude hacer nada ahí. La muchachita se salió debajo de la patana, ¡pa! Y me anota que vendió a las 5 delante de mí y yo me quedé así, oh, mira, fíjate qué bien. Digo yo, tengo que cancelarla y no sé por dónde cancelarla porque la tipa se fue sabia. Otro día me voy a San Pedro a trabajar y cojo el inventario de la Viagra. Y en la Viagra le coloco la cantidad que tiene la Viagra. Como la Viagra se vendía todos los días, porque ese barrio se vendía muchísimo esa Viagra. Cuando vuelvo y le pregunto a ella, mira, la Viagra, ¿y cuántas Viagra tú vendiste? Nada más 2. Qué raro, cuando yo estoy aquí vendo hasta 6 Viagra. Un fin de semana, qué raro. Ese día yo no estaba trabajando, ese día me acuerdo que era, yo tenía una actividad, no sé dónde era, me acuerdo que era un fin de semana, me acuerdo como ahora. Y me dice ella, no, yo vendí que sí, yo sí, pero que yo tengo un inventario y el inventario me dice a mí que debe de haber tanto. ¿Y cómo usted hace su inventario? Porque yo te chequeo a ti todos los medicamentos, granel. Porque medicamentos que son el granel, ahí que están el maldito robo que tienen, que cuando uno da la espalda, se lo engavetan, se lo llevan en un bolsillo. Y yo trabajé como encargada de la cooperativa y fueron muchas las que yo cancelé, robándome hasta la microginón en la media que se la llevaban. Entonces, ustedes se creen como que yo soy alguna tonta. Entonces, que los farmacéuticos tenemos una asociación farmacéutica, que todo el que sale por robo de una farmacia está fichado. Ustedes no lo saben. Que todos los farmacéuticos nos comunicamos con todos ustedes. Ah, tú tienes fulanita. Ay, no. Abre los ojos, que esa me dejó. Ya tú sabes, yo la cancelé por esto y esto y esto. Pero cuando llevan a otra farmacia no dicen por qué la votaron. Entonces, yo se lo digo a los estudiantes míos que traten siempre de ser transparentes, que eso que está ahí, eso no es suyo. Eso es ajeno, eso tiene un número y cuando le pasan un inventario y usted quiere permanecer en esa farmacia y esa farmacia en vez de crecer está empeorando con usted robando, hay calladita, entonces hay problema. Esa farmacia llega un momento que va a tener que cerrar el dueño o va a tener que salir de usted. Entonces, vamos a evitar los daños y perjuicios que existen en una farmacia, de que se le caiga un producto, no se lo dicen tampoco al dueño. Ay, se me rompió. Entonces, tienen que decírselo, porque a la hora de un inventario, eso se refleja, ese medicamento que no está. Entonces, así como los propietarios velamos por nuestros intereses, así todo el mundo, señores, está pendiente. Entonces, traten siempre cuando estén trabajando en farmacia, el pastillerío, aunque te lo vean al granel, se lo cuentan. Nosotros los dueños de farmacia se lo contamos. Y también, yo principalmente en Promese tenía un ojo biónico. Yo nada más miraba, falta una muleta. ¿Y por qué en ese inventario no aparece que se vendió una muleta? Y yo conté que habían 3 muletas y nada más veo 2. Entonces hubo una que se vendió. ¿Dónde está esa muleta? ¿Eh? Ah, la caja de qué tal cosa. Eran como 12 cajas. ¿Cómo que ahora? ¿Y dónde están esas 12 cajas? En venta aquí. ¿Me están faltando? Significa de que ustedes, alguien la tiene guardada en un almacén por ahí. Entonces, todo eso puede suceder en un negocio porque te pueden agarrar camán, señor, y se ve muy feo, y le llama la atención que usted lo votaron porque se llevó algo, porque eso daña su imagen. Y aunque no sea así, o un compañero suyo lo haga arriba de usted tiene que llamarle la atención, decirle, mira, mi amor, no haga eso porque eso al final se va a reflejar y vamos a tener que pagar esa factura entre todos. ¿Qué ha pasado? ¿Entiendes? Que se pierde una mercancía y ellos para quedar bien, las que son honradas dentro de la farmacia, tienen que, gasto entre macuto, todo ahí, tienen entonces que pagar el error de otro, que no se sabe cuál es el mañoso que está dentro del equipo. Entonces, ojo con los inventarios, porque los inventarios, así como se los llevan también los clientes, cuando usted está mirando hacia arriba y usted dejando los medicamentos al alcance de ellos, que cuando te vienen a buscar el medicamento ya lo tienen en una cartera. Y ese medicamento usted tiene que pagarlo. Se lo llevó su cliente y usted no se dio cuenta porque usted se lo colocó muy cerca. Entonces, esos son
parte y pérdida en un negocio, que no solamente el medicamento por fecha de vencimiento o porque se dañe, el déficit de una farmacia. También se cuentan los medicamentos que se rompen en la farmacia, los medicamentos que se llevan en los bolsillos, que tanto el empleado como el que viene hacia afuera, como el cliente, porque usted no está pendiente. Entonces, debemos siempre de de brindar confianza para que no tengan confianza y así tenemos siempre la puerta abierta en todos los trabajos que usted trabaja. Porque no va a poder trabajar como vendedor, porque no sé, cuando usted se vea con 3 millones de pesos de una compañía que no es suya, que usted es simplemente un vendedor que se está ganando 60 o 70 mil pesos y usted cree que esos 3 millones son suyos y usted lo va a desaparecer, entonces usted va a caer preso. Entonces, es parte de la crianza suya, de sus valores como persona, que debemos siempre de tener eso pendiente. Se está acordando un poquito del tiempo. También tenemos el método de control. Esta parte, primero, ya todos los años, que el primero en entrar, el primero en salir, ¿verdad? Evitar los vencimientos. La parte del IFO, FIFO y LIFO van de la mano, son muy importantes porque el último en entrar, el primero en salir, menos usado en farmacia, ese, es decir. Pero también pasa en muchísima parte de esta estrategia que hay una tormenta, puede haber también que se entró el agua a la farmacia, que dañó un sinnúmero de medicamentos. Inmediatamente usted sabe que va a haber una vaguada. Trate de que los medicamentos no estén en el piso para que si el agua entra a la farmacia no se le dañen los medicamentos que están bajitos. Trate que también los medicamentos de alto volumen no estén por encima de su cabeza porque si se desprende un alcohol o una lata, esa lata le puede entonces hacer daño. Entonces es importante de mantener siempre los medicamentos de alto volumen, ponerlos en el primer tramo, no en el piso, en el primer tramo, porque tiene una distancia de pulgada, de 7 pulgadas de distancia tanto de la pared como del piso. Bien, o 14 pulgadas de la pared o 14 pulgadas del piso. O sea, una parte como si usted colocara, por ejemplo, dos zapatos, uno arriba del otro. Esa es la distancia más o menos. Entonces, evitar siempre ese tipo de daños, reconociendo que en el inventario tenemos que tener el nombre del medicamento completito para hacer esos registros bien exactos. Ese lote que debe de tenerlo por si hay que recoger ese tipo de lotes de esos medicamentos, que lo tengamos ya de una forma ya registrada por lote, que no tengamos que llevando toda la ampicilina sino la ampicilina del lote tal. Esas son las que se van a sacar porque están haciendo daño, porque están en fecha de vencimiento, llegaron o tienen un principio activo de mala calidad, o no tanto el principio activo, sino un excipiente de mala calidad y dañó el principio activo, entonces por esa razón lo estamos recogiendo. Entonces también es importante mantener siempre los números de lote en los registros, la fecha de vencimiento, la cantidad que usted compra, ¿verdad? La ubicación donde debe de tenerlo, los registros de entrada y de salida, lo que usted tiene dentro, si tiene un almacén, ya las farmacias casi están eliminando los almacenes, casi no existen. Las farmacias grandes, las que son de cadena, son las que tienen almacenes porque tienen volúmenes de medicamentos, obviamente, y tienen que tener una entrada y una salida en ese momento. También dentro de la farmacia, del almacén a la farmacia, o sea, como es como el stock, el almacenamiento en almacén, como el stock de la farmacia. No tengo todos los medicamentos de frente, pero sí tengo en el almacén. Ustedes escuchan cuando le dice, chequea si en el almacén tenemos o chequea si en el stock tenemos. ¿Por qué? Porque a veces colocamos tres, por ejemplo, los espacios de la vitrina, colocamos tres productos y lo demás lo llevamos entonces al stock. Bien, y también esos riesgos del mal inventario, medicamentos vencidos, pérdidas económicas, la desabastecimiento que tenemos, señores, porque no compramos a tiempo. El vendedor viene y usted, porque tiene una factura de deuda, no le compra el medicamento, entonces se ve apurado que nunca tiene el medicamento. Siempre tiene que tener que usted utilizar la palabra no hay, porque a veces no tiene ni para sustituirlo. Bien, y es muy importante. Entonces, así que yo, si tiene alguna pregunta, para no continuar hablando y no marearlo,
Entonces me pueden preguntar cualquier cosa, si están entendiendo lo que estamos hablando también. Y también está esa gran importancia que tiene la farmacia, que garantiza el tratamiento oportuno, que si se cumplen las normas sanitarias, si se mejora la organización plena, bien distribuida, así aumenta la eficiencia del servicio, que es muy importante. Así que vamos a continuar. No veo a nadie con manita levantada. Eh, Veo que nos queda un poquito de tiempo ya para concluir. ¿Alguna pregunta? Algunos medicamentos, por ejemplo, nuevos, hay un medicamento nuevo y se vende primero, porque a veces la gente anda buscando lo nuevo. Ay, mira, ese salió nuevo, yo no conocía ese, ese Abrilar. Yo conocía el de la hojita, pero ese como que tiene otro colorcito y siempre quieren que el nuevo. O el antiguo muchas veces se le queda porque están más pendiente y enfocado al nuevo. Eh, los resultados en sí vienen siendo el vencimiento y la pérdida de ese ejemplo práctico que le estoy dando, más o menos. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre los inventarios, vamos a ver. ¿Me puedo hacer alguna pregunta en lo que terminamos y se cierra? Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? No sé. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? ¿Tienes alguna duda o pregunta? No, no le voy a hacer pregunta tonta porque ustedes son matemáticos, ustedes saben lo que yo le voy a preguntar. Yo no le puedo decir a ustedes, hágame una lista de un inventario que ustedes coloquen ibuprofeno, paracetamol, acetaminofén, amoxicilina, y yo le diga, póngale a cada uno 10 unidades. Ok, cada uno tiene 10 unidades. Entonces yo te digo a ti, se vendieron 5, un ejemplo, de cada uno. Entonces, ¿qué cantidad tienen? Entonces, 5, ¿verdad? Obviamente. Eso, esto es cuestión de sumar y restar. Colocado en otra celda, colocar la fecha de vencimiento, que es una parte que ustedes también deben de manejar. ¿Cuáles son los que tienen que sacarse primero? Los que son ya próximos a vencerse. Entonces, se sacan de lado de los tramos y ya ese inventario, esos medicamentos no están figurados en el registro de los medicamentos que están en estantería, porque ya te lo sacó, porque ya lo va a vender de una manera, hacer un inventario de esos medicamentos que están próximos a vencerse, aparte para que usted tenga el control de los medicamentos que usted tiene. Tengo un ibuprofen que está para vencerse, pero no voy a coger lo que está en la vitrina, que se vence en el año que viene, para cuando yo tengo aquí en existencia uno que se puede vencer próximo, ¿entienden? Entonces, esa es la lógica de los inventarios. Un cliente solicita 5 paracetamol, otro solicita 6 ibuprofeno. Por ejemplo, ¿qué decir? No recuerdo. Bien, pero entonces lo que me interesa es que ustedes entiendan y ustedes comprendan en la faceta de lo que son los inventarios, la ventaja de tener un superávit en una farmacia, tener la responsabilidad que deben de tener en ese momento, ¿verdad? Porque usted cuenta como una persona y además su buen desenvolvimiento. Usted dirá, bueno, a veces yo notaba que algunos empleados míos me daban mayores números que otros, porque ese grupo de la mañana como que eran más